Hola, soy Lilia Castro y te doy la bienvenida a otra cápsula de estadística. En esta lección hablaremos de la probabilidad y la distribución de los datos. Vamos a definir la probabilidad, veremos algunos axiomas y los conceptos de distribución y funciones de probabilidad. Una definición simple de probabilidad es que puede ser vista como una medida de certidumbre asociada a la ocurrencia de un evento. Desde el punto de vista frecuentista, la probabilidad de un evento se define como el número de casos favorables entre el número de casos posibles. La probabilidad es la base de la estadística y de aquí que radica su importancia. La probabilidad cuenta con axiomas y veamos algunos de ellos. El primero es que la probabilidad de cualquier evento oscila entre 0 y 1. Se dice que un evento tiene probabilidad igual a 0 cuando no tiene ninguna posibilidad de que ocurra. Por el contrario, su probabilidad será igual a 1 cuando siempre va a ocurrir. La suma de las probabilidades de todos los eventos va a ser igual a 1 y cuando tenemos eventos mutuamente excluyentes, la unión de la probabilidad de estos eventos va a ser igual a la suma de las probabilidades de cada evento independiente menos la intersección de los eventos. La intersección de los eventos se va a definir como el producto de la probabilidad de cada evento cuando estos eventos son independientes. La probabilidad de A, dado un evento B, se define como la probabilidad de la intersección de los eventos entre la probabilidad del evento B. En este caso, se condiciona a que la probabilidad de B sea mayor que 0 para que no quede indefinido, y a esto se le llama probabilidad condicional. La probabilidad del evento B dado el evento A es igual a la probabilidad del evento B si A y B son independientes. Y esto es, ¿cuál es la probabilidad de que ocurra un evento, por ejemplo, de que alguien tenga una enfermedad, dado que otra persona que no conoce tenga otra enfermedad? Pues como son eventos totalmente independientes, su probabilidad del primer paciente no tendría que estar comprometida ni condicionada a la probabilidad del segundo. Para mayor claridad, veamos algunos ejemplos de los axiomas de probabilidad. El primero. Se sabe que el 40% de los mexicanos que tiene diabetes está en condición de obesidad y que, de los que no tienen la enfermedad, es decir, aquellos pacientes o aquellos mexicanos que no tienen diabetes, el 20% está en condición de obesidad. Se pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que al seleccionar un sujeto del grupo de pacientes con diabetes y un sujeto de la población en general, es decir, de aquellos que no tienen diabetes, que los dos estén en condición de obesidad? Analicemos el ejemplo. Identificamos en este enunciado el primer grupo como aquel que tiene diabetes y está en condición de obesidad. También vamos a identificar a un grupo B como aquel que no tiene la enfermedad, es decir, que no tiene diabetes y que se encuentra en condición de obesidad. Con relación a la pregunta, nos vamos a fijar si los eventos son independientes o son eventos dependientes. En este caso, como la probabilidad de sacar a un sujeto no depende de la probabilidad de sacar el otro, son eventos independientes. Y la pregunta de investigación
nos lleva a un evento conjunto, es decir, la probabilidad de A y B. Por lo tanto, podemos definir al primer conjunto como el grupo de mexicanos con diabetes y al conjunto B como el grupo de mexicanos sin diabetes. Obtenemos, a partir de la descripción del problema, la probabilidad de cada uno de los eventos. Por ejemplo, la probabilidad del grupo A, es decir, de mexicanos con diabetes en situación de obesidad, es 0.40, mientras que para el grupo de sujetos sin diabetes es de 0.20. Aplicamos el axioma de la probabilidad condicional para eventos independientes que nos dice que la probabilidad del evento A y B es igual al producto de las probabilidades cuando ambos eventos son independientes. Sustituyendo con los valores del ejercicio, tenemos que la probabilidad de este evento conjunto es de 0.08. Veamos para el mismo marco del problema otra pregunta. Ahora queremos saber la probabilidad de que al seleccionar un sujeto del grupo de pacientes con diabetes y otro de la población en general, alguno de los dos tenga condición de obesidad. En este caso estamos hablando de la unión de probabilidades. Por lo tanto, con el mismo marco, tenemos los mismos grupos definidos. Sabemos por el axioma de la probabilidad de A o B, que es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de la intersección cuando estos eventos son mutuamente excluyentes. Nosotros conocemos las probabilidades y entonces tenemos ya también calculada la probabilidad de la intersección. Simplemente sustituimos y obtenemos una probabilidad de 0.52. Y para este tercer ejemplo, con los mismos datos del problema, ahora nos planteamos la siguiente pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de seleccionar 3 sujetos, siendo uno de ellos del grupo de pacientes con diabetes y 2 de la población en general? Estos eventos, primero observamos que son eventos independientes y que me están pidiendo que ninguno de los 3 sea obeso. La obesidad, recordemos, es la condición de interés, por lo tanto, vamos a hacer uso del axioma que la suma de todas las probabilidades es igual a 1. Si yo tengo la probabilidad del evento de interés, entonces el complemento se calculará como 1 menos la probabilidad de ese evento. Recurrimos a plantear los mismos grupos de interés y el axioma que vamos a utilizar en este caso es la probabilidad de la intersección de los eventos. Son 3 eventos, son mutuamente independientes, por lo tanto, quedarán calculados como la probabilidad de uno por la probabilidad del otro y así sucesivamente, dado que son eventos independientes. Para ello, en este caso, me piden la probabilidad de no obesidad, cuyo cálculo sale, como ya habíamos observado, de 1 menos la probabilidad del evento, que queda definida de esta manera. Al reemplazar estos valores, vamos a obtener una probabilidad de 0.384. Para definir la función de probabilidad, tenemos que tener en cuenta el tipo de variable al que nos referimos. En el caso de variables discretas, lo que vamos a poder hacer es mapear su probabilidad, es decir, para cada valor de la variable x, yo puedo decir cuál es la probabilidad de ocurrencia a partir
de asignarle un valor de probabilidad. Este valor tiene la característica, como ya habíamos visto, de que va a ser mayor o igual a 0 y que la suma de todos los valores va a ser igual a 1. Por lo tanto, en el caso de una variable discreta, la función de probabilidad queda determinada por el conjunto de puntos x, f de x. Solo como una nota hay que verificar que la variable x es mayúscula, que la probabilidad es f de x con f y x minúsculas. Cuando nos referimos o tenemos una función continua, en este caso es difícil para cada punto, dado que hay una infinidad de puntos en las variables continuas, definir una probabilidad específica. Por lo tanto, no podemos hacer ese mapeo de un valor y una probabilidad. ¿Qué es lo que se hace? Se define una función de densidad de probabilidad. Esta función me va a permitir definir un gráfico de esta naturaleza u otra, o sea, puede ser así, continua, una línea. Hay muchas funciones de densidad. Yo lo que voy a hacer es, a partir de la integración de las funciones, obtener la densidad. Esto es, el área bajo la curva que me define la integral de la función va a ser igual a 1 y también puedo definir la integral de un intervalo, es decir, si yo tengo aquí el punto A y acá tengo el punto B, lo que queda en medio va a ser el área bajo esta curva. Se va a calcular a partir de la integral del punto B hasta el punto A y me va a dar la probabilidad de ocurrencia de ese intervalo. Por otro lado, la función de distribución acumulada, a partir de esta función, lo que se hace es se construye el área que voy a marcar en esta curva desde menos infinito hasta el punto en donde yo estoy situándome. Y se define como f mayúscula de x minúscula y va a ser la probabilidad de que esa x que yo estoy buscando sea menor o igual a un valor, es decir, toda esta área. En el caso de que las variables sean discretas, la función de distribución acumulada va a ser igual a la suma de todas las funciones y en el caso de que la variable sea continua, va a ser igual a la integral del intervalo, que puede ser hasta un punto, desde menos infinito hasta un punto, o bien desde un intervalo dado por A y B. Es útil conocer la probabilidad de los intervalos de una función de densidad porque, en primer lugar, nos coincide con la integral del intervalo, lo cual es bueno porque nosotros podemos en determinado momento integrar una función y conocer la probabilidad asociada a los eventos que ocurren en ese intervalo. Pero, de lo más importante y frecuente utilizado es para el contraste de hipótesis, que lo vamos a ver más adelante. Cabe mencionar que la probabilidad de un valor puntual es 0. Si estamos hablando de una variable continua, la probabilidad de un punto específico, por ejemplo, este punto, cuando yo integro un punto, su probabilidad es 0, porque es cuando yo integro todo un intervalo que obtengo un área. Si no integro un intervalo y solo es un punto, no tengo una probabilidad asociada.